Per vai più per atrás. Sì, per vai più.
Preparados para comenzar ya. Tenemos que tener esta final de categoría de Ring. Equipos de categoría de Salim, preparados por favor, porque al rematar esta segunda mitad ya iremos a final, carrera de la final de esta segunda parada, Copa 5/5, la Federación Galega de Balonmán, en la Diputación de La Coruña, aquí en Moreira.
Remata a final de categoría de equipos de Samix preparados. Saludamos por favor a los conjuntos. Chacas, el Manzal, Trevons, ahora la final entre Chacas de Rápidos. Equipos de categoría de Samix preparados para comenzar la final. Знаешь, уже
Todos dispuestos a para comenzar. Todos preparados para comenzar la final de categoría Benjamín. Entre Chayas y Ramios. Y pedimos también a todos los equipos que estén preparados para la entrega. Así que todos son las patas en las patas. Que se vayan acelerando a pista. Dos tipos para 5. Y así está la entrega de medallas y trofeos. Y recordamos a todos los equipos participantes que al rematar esta final de categoría Benjamín será lugar a entrega de medallas para todos los participantes, de trofeos para los equipos que quedaron a final. En el lugar de la categoría Benjamín no estamos disfrutando ahora mismo. Así que preferente de este nivel de este parque de juego aquí en Negrera, para que todos los rapaces y rapazas reciban a su medalla.
llegamos a último tiempo de esta Copa 5,5. Segundo tiempo, la final de categoría Benjamín. Entre el Palamansa y Aseo, rápidos, así que equipos a pista, por favor. Para todos ser lo posible. Todo dispuesto. Para comenzar. Hacer la liga. Parte de esta final. 3, 2, 1, para aire. Mientras estamos viviendo verdadero encuentro, por favor, todos los equipos clasificados, las diferentes categorías, estamos viviendo final de categoría de Benjamín, como decimos, niñatos, callejeros, chayas, las divinas, los arqueros que estén preparados, también chayas, los tiburones, para hacer la entrega o antes posible. Por favor, repetimos, mientras están disputando esta última parte de la final de categoría del Benjamín, los conjuntos de Sayas Fred, Oshimon de categoría del Benjamín, niñatos, callejeros, las divinas, los Andrones, que estén preparados para hacer a entrega lo más rápido posible.
Los cuartos y primer puesto vayan ocupando esta primera área para la sesión de entrega. Así que colocaremos primero para la entrega. La categoría Benjamín, remataremos la entrega de la categoría Alvin. Así que ya está todo más o menos preparado. Todo por favor, repetimos de cara a hacer la entrega. Los equipos participantes que se coloquen. Está nuestra compañera Laura preparada para ir colocando los equipos. Así que coloquen los primeros equipos de categoría Benjamín, Talla Spray. Ahora que vayan con conjunto de Chayas, que ya está ahí preparado. Austin Bones. Y por último, Chayas Spray. Y ahora equipos de categoría Win, niñatos, por favor. Alvin, Chayas Spray. Os callejeros. A continuación, están los compañeros de la federación. Llegamos a iniciar a los chicos Chayas, las divinas. Chayas, las divinas. Y por último, que se colocan los jugadores de Juan Rivado San Creol. Igual un poco más pegado, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Sí? Yo lo quiero poner. Tenemos todo casi dispuesto para comenzar. Chacas, medallas. Los trofeos entrando en la pista.
Todo preparado entonces. Todo preparado ahora sí. Y vamos a comenzar la entrega de trofeos y medallas en esta sede de Negreira. Con lo que tenemos que por acompañarnos de esta segunda parada, la Copa 5 para 5, que organiza Federación Galega de Balonmán en colaboración con la Deputación da Coruña. Estamos desde la Federación encantados de poder achegar o balonmán en todas estas cidades de vilas da nosa comunidade para que eles os máis cativos puedan coñecer, desfrutar e sobre todo dar os seus primeiros pasos no balonmán. Tamén queremos darle las gracias a todos os equipos participantes, cuerpos técnicos, colectivo arbitral e, por suposto, a vos, a todas as familias e máis despois do día de onte, lo que non podemos disfrutar competición. Moitísimas gracias por facer que esta Copa 5 para 5 de Negreira fose todo un éxito. Queremos darle las gracias tamén ás diferentes institucións que colaboran neste evento, como son o Concello de Negreira e a Deputación da Coruña, sen os cuales tampouco sería posible disfrutar esta maravillosa imaxe de estampa que temos de tantos nenos e nenas disfrutando e aprendendo balonmán. Eles son os impulsores desta Copa 5 para 5. Negreira foi quen de darnos todas as facilidades para que se tuviera celebrado aquí de novo esta Copa, así que moitísimas gracias ao Concello e moitísimas gracias á Deputación. E xa sen máis, chegou o momento de facer entrega das medallas e dos trofeos. Temos en pista a presencia de Bruno López, presidente da Federación Galega de Balonmán, Ignacio Bergui, vicepresidente da Federación Galega de Balonmán, Antonio Leira, diputado de Deportes, la Deputación da Coruña, Manuel Ángel Leis, alcalde de Negreira, Teresa Duro, consellera de Servicios Sociais de Negreira, José Antonio Villar, consellero de Cultura de Negreira, Adolfo Barbosa, consellero de Medio Ambiente de Negreira. Fuerte aplauso para ellos. Y comenzamos dando as medallas o cuarto clasificado de categoría Benjamín, o equipo de Xallas B. Fuerte aplauso para as xogadoras dos Xallas B. Enhorabuena por esta participación, esta sede de Negreira de esta Copa 5 para 5 de balonmán Rúa. Vemos como posan ahí, guarden las medallas. Enhorabuena las mazas. Y continuamos ahora con los terceros clasificados de esta categoría Benjamín. Non son outros que os xogadores e xogadoras dos Pingóns. Vemos como recollen as medallas. E de novo toca inmortalizar o momento, hacer esta fotografía. Este terceiro posto acabado aquí nesta sede de Negreira da Copa 5 para 5. Tamén o adestrador ten que ter esta medalla. Fuerte aplauso para o equipo dos Pingóns. Turno agora para os segundos clasificados en categoría Benjamín, o conxunto dos Xallas. Para entrega do trofeo, Adolfo Barbosa, concelleiro de Medio Ambiente do Concello de Negreira.
que, por favor, la xogadora do conxunto dos Xallas preparados para recoller ese trofeo que les acredita como segundas clasificadas de categoría Benjamín. Recordamos ese trofeo que fue entrega a Adolfo Barbosa, consejero de Medio Ambiente do Concello de Negreira. Fuerte aplauso. Enhorabuena el conjunto xalleiro por ese segundo puesto acabado en categoría Benjamín. Inmortalizamos ahora un momento. Y de nuevo pedimos un fuerte aplauso. Turno ahora para los campeones de esta categoría Benjamín, que no somos otros después de la final que acabamos de vivir, que os jugadores del conjunto es rápido. Para entrega de este trofeo, Manuel Ángel Leis, alcalde del Concello de Negreira. Pues ahí pedimos ya un capitán que sea quien de recoger el trofeo. Fuerte aplauso ahí mientras miramos esa entrega. Y ahora sí, momento para inmortalizar este primer puesto acabado en categoría Benjamín. Fuerte aplauso para él. Pasamos ahora a categoría Alevín, y comenzamos a entregar las medallas por equipo clasificado en cuarto lugar, por equipo Los Miñatos. Equipo que vuelve a estar entre los 4 primeros, como la primera edición de esta Copa 5 para 5 aquí en Negreira. Repiten podio clasificatorio. Vemos ahí como lucen las medallas que les acredita el cuarto puesto en la categoría Alevín. Fuerte aplauso a los jugadores Los Miñatos. Recuperan los puestos ya. Y ahora turno para el conjunto que acaba o tercero puesto en categoría Alevín. El conjunto Los Callejeros. Ahí como reciben a su medalla y se acredita como terceros clasificados esta segunda serie de la Copa 5 para 5 de balonmán Rueda, que organiza a Federación Galega de Balonmán conjuntamente con la Fundación da Coruña. Y ahí vemos cómo se ateñen todo preparado para inmortalizar el evento. Fuerte aplauso para él. Momento ahora para entregar ese trofeo o conjunto subcampeón, esas medallas a todos los jugadores y jugadoras, o conjunto de Xallas Las Divinas.
Conselleira de Servicios Sociais do Concello de Negreira. Preparado para recoger ese trofeo. Y vamos a hacer esa fotografía que acredita ese subcampeonato aquí en esta segunda parada, Copa 5x5 en Negreira. Vemos cómo Osan muerden esas medallas. ¡Fuerte aplauso! Recuperan a su posición la pista. Vamos ya con último equipo. Esa última foto vamos a ver cómo celebran, cómo va ese trofeo aire. Y ahora, turno de los campeones. Esta categoría alevín o conjunto de Ribadesar Trebons. Para entrega del trofeo, Antonio Leira, diputado de Deportes, la Diputación da Coruña. Todo dispuesto para entregar ese trofeo. Ben fai as súas aquí en Negreira, no la va o conjunto de Ribadesar Trebons. Y ahora, por favor, todos juntos para hacer esta foto de familia, todos os equipos que se acheguen cara ao fotocall para hacer a foto de familia e despedir esta segunda sede. Invitamos a todos os equipos participantes que sigan as redes sociais da Federación Galega de Balonmán a que se apunten as diferentes pruebas do circuito. Recordamos que a seguinte parada será o fin de semana do 17 de ozoito e 19 de outubro en Narón. El 24, 25 y 26 de outubro estaremos muy pequeño de aquí. Último aplauso para todos los jugadores y jugadoras por este esfuerzo. Y repetimos, volvemos a dar las gracias a todos ellos, a sus familias por acompañarnos, y también al Concello de Negreira por las facilidades para haber celebrado de nuevo aquí esta segunda parada, la Copa 5x5 del Cobrón, a la Diputación de Coruña por estar siempre el balón, la Federación Galega de Balonmán, para haber disputado este tipo de encuentros.